con la senadora Luz Ebensberger, senadora de la UDI, que ha venido al estudio para conversar con nosotros y se lo agradecemos un día lunes interferiado. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, Claudia, Gerardo. Gracias por la invitación y bueno, este es un tema bastante relevante, ¿no es cierto? Porque habla de la estabilidad o no de nuestra democracia, de la que tanto nos llenamos la boca y de repente estamos hablando del voto. A ver, bueno, arranquemos con ese punto, senadora, porque también usted fue bien protagónica en la discusión del año pasado. Solo una cosa, hablando con personas este fin de semana, tuve la duda, porque evidentemente es muy importante para la calidad y la salud de nuestra democracia, pero para la ciudadanía este es como una pichanga que no entienden hacia dónde va la pelota. Absolutamente. Y por lo tanto también siente que hay un mundo político que está haciendo una discusión que no pareciera ser la prioritaria en la urgencia ciudadana. No quiero ser populista con esto, pero es como que sale un conejo del sombrero y todos siguiéndole las orejas al sombrero, las orejas al conejo. A ver, yo creo que la ciudadanía efectivamente está bien harta de toda la política, eso lo demuestra, ¿no es cierto?, en todas las encuestas, en que la política, los partidos políticos, los políticos estamos en el último eslabón, casi cayéndonos de la encuesta, y efectivamente ellos no entienden que estemos preocupados de estos temas cuando tienen otras prioridades, ¿no es cierto?, partiendo por la seguridad ciudadana. Hoy día en la noche vimos ya otros hechos importantes, pero relacionado con eso, yo creo que nosotros no hemos sido claros en lograr traspasarle a la ciudadanía la importancia de la democracia, la importancia de las reglas claras en el juego democrático y cómo esas reglas y el hecho que la democracia sea estable, sea sólida, va a afectar la elección para poder ver los temas que realmente le importan. Claro, es que este punto parecía listo, era un tema por visto, digamos, y que lo que había que hacer ahora era un pequeño ajuste porque frente a las municipales la elección iba a ser de 2 días y esto era más bien un trámite, pero se ha convertido en una guerra campal que incluso amenaza con condicionar las otras reformas. Veíamos que durante este fin de semana Chile Vamos endureció el tono, ¿no es cierto? Dijo que, o sea, que aquí se puede generar realmente un cerco en el diálogo con el gobierno. ¿Por qué escaló tanto? Porque efectivamente yo creo que aquí se rompieron todas las confianzas, ¿no es cierto? Uno en política y sobre todo en el Senado, cada senador tiene su posición, cada bancada tiene su posición, no siempre incluso en las bancadas están todos de acuerdo, pero a pesar de eso hay un diálogo permanente por el bien de los chilenos para tratar de llegar a acuerdos. Pero eso es cuando se actúa de buena fe, tanto el oficialismo, el gobierno, con la oposición. Y yo creo que esa buena fe, la semana pasada con esto se quebró. Se quebró porque, como usted bien lo señala, estábamos en una mixta que solo había que reponer la multa y salieron con un conejo debajo del sombrero de un tema que nunca se había hablado en el proyecto, que no era tema de la mixta, ¿no es cierto? Porque en una mixta, las mixtas se forman para resolver aquellos temas que en un proyecto no hay acuerdo entre la Cámara y el Senado. Y acá el desacuerdo era si debía haber multa o no. Nada más que eso. Pero llegaron con la distinción, el ministro Elizalde, entre que había que haber multa, decía él, pero que además había que corregir la redacción y cambiar la palabra electores por ciudadanos. Y eso cambia a puertas de una elección, sin ninguna discusión, porque ya estábamos en la mixta, ¿no es cierto? Un cambio total y contrario a la Constitución. Además, yo le quiero contar que yo después de lo que pasó me puse a revisar la historia de la ley y cuando se aprobó el artículo 15 de la Constitución, que vuelve el voto obligatorio, se discutió si los extranjeros debían tener o no voto obligatorio, o si para ellos, al igual que los chilenos que no viven en Chile, debía seguir siendo voluntario. Y eso se perdió, es decir, se discutió y se perdió cuando se aprobó el artículo 15. Entonces hoy día, cuando tú quieres modificar la Constitución por una ley, eso es inconstitucional. Eso es mala fe, eso es quebrar las reglas del juego democrático y evidentemente hace que nosotros perdamos la confianza en el Ejecutivo y se quiebre esta confianza, valga la redundancia, esta buena fe que había para discutir y tratar de llegar a acuerdo por todos los chilenos. Senadora, ¿cuándo usted por primera vez
escucha esto que nos sorprende a todos desde el punto de vista que aparece por los medios de comunicación, algo que, perdón, no estaba en la mesa, como le preguntaba a Claudia al comienzo, cuando por primera vez lo escucha, y cuál es la explicación de por qué aparece esto y desde quién nace. A ver, esto, la primera vez que se toca fue ya comenzada la mixta, cuando llega el ministro Elizalde. Partió la mixta a las 9 de la mañana el día martes pasado. Teníamos que resolverlo, se suponía que era de mero trámite, para votarlo en la tarde y para que luego fuera a la Cámara. Y partimos la comisión mixta con la subsecretaria Macarena Lobo, iba todo perfecto, hasta que llega el ministro, que ya habíamos aprobado el reponer la multa, que incluso para llegar a un acuerdo con la Cámara, la multa original, como la había aprobado el Senado, era de 0,5 a 3 UTM, y ellos pidieron bajarla, los diputados, y quedó de 0,5 a 2. Lo aprobamos, y en eso llega el ministro y empieza a pedir la palabra y a decir que solo se había votado la multa, pero que había que cambiar la redacción porque había un compromiso, no sé con quién, con el Senado nunca se había hablado, para cambiar la palabra electores por ciudadanos, sin decir nada más. Entonces, ahí tú empiezas a decir las pillerías, porque nunca dijo que esto era... Entonces, bueno, yo soy abogado y conozco lo que significa el término elector y lo que significa el término ciudadano. Y sé que los ciudadanos solo afectan a los chilenos y que los electores son todos aquellas personas con derecho a su... Bueno, y falta la motivación. ¿Qué conclusión saca usted sobre la motivación para hacer ese cambio tan sorpresivo? Bueno, aquí hay un mezquino interés político. Alguien hizo, ¿no es cierto?, seguramente, alguna contabilización de votos y dijo, no, si votan los extranjeros, eso le va a beneficiar, me imagino yo, al sector de la derecha, y por lo tanto hay que desincentivar que los extranjeros voten para, en el fondo, intervenir una elección. Eso es lo más grave. Ahora, senadora, vimos su punto de réplica ese día en la comisión mixta cuando estaba el ministro Elizalde y usted le dijo esto en su cara, pero con el pasar de los días y en este endurecimiento que ha hecho Chile Vamos, ¿quién es, a su juicio, y en lo que usted ha podido enterarse, cuál es el sector que está empujando este cambio en electores ciudadanos, en sacar la multa para los extranjeros? ¿A quién le importa eso tanto? ¿Qué sector? Ya, usted me puede decir el oficialismo, pero el oficialismo... No, yo creo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ya. Y particularmente el Frente Amplio son los que han sido más protagonistas en este tema. ¿Por la intervención que hizo Gonzalo Vinter ese día? Gonzalo Vinter, ¿cómo se llama? Manuchetti. Y varios otros. También en la comisión mixta estaba Catalina Pérez, Matías Ramírez. O sea, a su juicio el Frente Amplio se sentó a sacar cuentas. Absolutamente. Y sacó cuenta y dijo, aquí tenemos que hacer algo. Es que no hay otra explicación, si era algo que nunca se había conversado siquiera. Senadora Luz Ebensberger, ayer sacó un documento, una declaración, Chile Vamos, se reunieron ayer y han decidido poner un tono más duro. Advirtió en que se va a dificultar cualquier otro tipo de conversación y negociación de aquí en adelante porque se han quebrado las confianzas luego de este cambio entre gallo y medianoche, por así decirlo, que intentó hacer el gobierno, pero usted se dio cuenta del cambio de palabra y qué significaba eso, porque simplemente le explicaron el cambio de palabra, como decía usted, de una cosa por otra. ¿Qué significa a su juicio esta decisión que nos pudiera explicar? ¿Y qué es lo que piden a cambio? Porque al final lo que propone el gobierno insiste, pone el veto para la multa, pero insiste en que los extranjeros queden excluidos. Bueno, eso es lo que hace que Chile Vamos endurezca el tono, ¿no es cierto? Porque ¿con qué confianza tú ahora puedes llegar a un acuerdo? Por ejemplo, en la reforma de pensiones, ¿no es cierto?, que se ha estado viendo, hay que votarla en general. Las leyes se votan primero en general y luego en particular, ustedes lo saben muy bien. El general es la idea de legislar, pero previamente, cuando uno ve o cuando está viendo un proyecto de ley en general, tú hablas con el Ejecutivo y más o menos uno tiene claro los acuerdos de cuáles van a ser las indicaciones cuando se vea en particular. Cuando pasa algo como lo que ha pasado acá, ¿con qué confianza tú vas a seguir llegando a acuerdos? ¿Podría no votarse eso usted a favor de la idea de legislar? Efectivamente, podría no votarse si no hay un acuerdo previo en que muestre las indicaciones la ministra. ¿Y el veto? Bueno, pero lo mismo, ¿no? El veto viene el lunes 22. El veto Me viene el imagino lunes que 22. el gobierno sabe que el horno está
caliente para los bollos y por lo tanto seguramente va a testear entre ustedes o entre los restos de los senadores cuál es el clima para la presentación de este veto. Porque, a ver, el gobierno presenta el veto, pero el Álvaro Elizalde es ministro de este gobierno, más o menos. Sí. ¿Irá en esa misma línea? ¿Usted cree que lo que comprometió la ministra de Interior será distinto de lo que hizo el ministro Elizalde? Porque parece que son posturas sutilmente distintas. Ahora, lo que ha dicho el ministro Elizalde, que es el con el que mantenemos las relaciones en el Congreso, ¿no es cierto?, de la SECPRES, ha dicho que viene el veto, reponiendo la multa y con el cambio de ciudadanos de electores a ciudadanos. Esto es un chantaje, y lo digo con todas sus letras. ¿Chantaje de qué? Es un chantaje del Ejecutivo a la oposición, porque primero el veto o se aprueba o se rechaza, ¿no es cierto? Los parlamentarios no tenemos, salvo que el Ejecutivo esté de acuerdo, no podemos modificar el texto. Si lo votamos en contra por inconstitucional, que yo yo todavía no he tomado una decisión, yo jamás he votado nada que sea inconstitucional a favor. Yo juré como senadora respetar la Constitución. Pero es un chantaje, porque si nosotros votamos en contra el veto, nos quedamos con un voto voluntario, porque la declaración de voto obligatorio va a ser solo una declaración, una bonita declaración de principio en la Constitución. Sin multa no... Claro, votar en contra el veto es dejar sin multa a los chilenos y a los extranjeros. Entonces, por eso yo digo, es un chantaje. No, si lo aprueba, dejar los extranjeros afuera igual. Claro. Y si no lo aprueba, dejáis a todos sin multa. O sea, lo dejas en voto voluntario para todos. Ahora, ¿es inconstitucional? Es 100% inconstitucional. Senadora Luz Evesberger, conversando aquí en Primera Pauta. Usted también en su exposición, y quiero hacer mención a eso, usted dijo, bueno, hablaba de los derechos de votar, pero hizo varias menciones y dijo, bueno, los extranjeros ocupan nuestro sistema de salud público, los extranjeros ocupan nuestro sistema educacional. Hizo ahí un punto que tiene que ver con el derecho de los derechos que están ocupando, pero me llamó la atención que usted hiciera ese punto, como que se le estuviera dando un cierto privilegio, ¿cree usted? O sea, yo creo que es un privilegio. El que para todos los chilenos, si tú no cumples con una obligación, porque para mí el voto, además de un derecho, es una obligación, ¿no es cierto? Porque la gente tiene que elegir a sus representantes y ojalá con una participación importante para que de verdad seamos representativos. Y si tú, frente a un mismo hecho, dejas a unos con multas si no cumplen esa obligación y a otros sin, ahí hay una desigualdad en la ley. Estamos pasando a llevar otro principio de la Constitución. Y efectivamente, yo represento a la región de Tarapacá, que se ha visto fuertemente golpeada por la migración clandestina. Yo creo que uno debe desincentivar la migración clandestina e incentivar la migración legal, formal. Y este país es de migrantes. Entonces, no es que cuando tú quieras darle un derecho a votar a lo extranjero, no es al que viene entrando, no es al que ingresó, ¿no es cierto?, irregularmente, sino que es aquel que lleva y ha cumplido todos los requisitos. Entró por la puerta, no por la ventana, cumplió todos los trámites y además lleva 5 años, al menos, con residencia legal, transitoria o definitiva. Entonces eso es lo que uno tiene que incentivar, que esas personas que entran legalmente, que se quieren venir a vivir acá porque vienen a invertir, a mejorar su calidad de vida, que lo hacen cumpliendo toda la normativa, que quieren tener algún derecho político, yo se lo daría, pero las mismas condiciones que al chileno, no creando nuevos privilegios. Mire, yo me voy al ejemplo de la zona franca en mi región. Iquique tiene zona franca. Hay cerca de 2.000 usuarios extranjeros que llevan 20, 25, 30 años viviendo en Iquique. Y esas personas que entraron legalmente, que hoy día generan trabajo importante en la zona franca, es la fuente más importante, genera ahora empleo en la región de Tarapacá, son parte de una comunidad, se insertaron en la comunidad. ¿Por qué no van a tener derecho a votar? ¿Y por qué si no lo hacen no les vas a cobrar una multa? Si ya son parte de la vida cotidiana en la región. ¿Qué le pasa a usted? Tengo 2 preguntas, senadora Evesberger. La primera de ellas es, ¿qué le pasa a usted cuando aparece el diputado Daniel Manucheri que dice que hacer un cambio? Porque específicamente ustedes incentivaron, se refiriendo a la derecha, el gobierno de Sebastián Piñera, incentivaron la migración extranjera con un fin político. Es decir,
que trajeron voto venezolano a votar por su forma de pensamiento, al final de cuentas. A ver, mire, ¿qué cree que le diga? Yo creo que eso está absolutamente equivocado. No hay nadie más que yo que me haya dedicado a fustigar tanto en el gobierno del presidente Piñera como en este, el ingreso clandestino y lo vulnerable de la frontera de Colchane, que ha permitido, además del ingreso de migrantes clandestinos que están en una pobreza supina, además del crimen organizado que tiene a mi región en una situación muy grave y que hoy día se ha desplazado todo el país. Eso es una mentira del porte que un buque. Cuando uno ve las declaraciones, mire, simplemente recordar cuando tramitamos la nueva ley migratoria. Yo era parte de la comisión de gobierno en ese entonces y a mí poco menos que me trataban de xenófoba porque yo quería mano dura con la migración clandestina. Y porque había que incentivar la migración regular por sobre la clandestina. Y ellos decían, el señor Manuchetti y todo el oficialismo, que creían en una frontera abierta, que tenía que entrar el que quisiera porque el derecho a migrar era un derecho humano. Y mi última pregunta, que ha sido de mi parte de su disposición, es ¿qué tan en riesgo está entonces que se apruebe en general la reforma previsional, el proyecto de reforma previsional, dada esta situación que hemos explicado? Bueno, yo no soy parte de la comisión de trabajo, ¿no es cierto? Hay 3 senadores, está ahí el senador Cruzcoque, el senador Coloma y el senador Galilea representando a la oposición. Y yo sé que ellos estaban conversando con el gobierno, pero esto yo creo que efectivamente lo puede poner en riesgo. Bien, senadora Luz Ebsberger, muchísimas gracias.